¿Cómo estamos? Pues ahora vamos a hablar de una película que ha hecho pensar, que ha hecho pensar en toda esa problemática que van a absorber todos esos seres que emigran. Ya lo habíamos platicado en la canción del Mojado de Arjona. Esas personas que emigran, que tienen hijos allá y que llega un momento en que sus hijos ya no saben cuál es su origen. Sus padres les enseñan que tienen que tener ese nacionalismo mexicano o del país donde ellos provienen, pero la misma sociedad del país donde están les está reclamando, porque ellos son hijos nacidos allá. Y entonces aquí se va a dar ese conflicto psicológico que va a ir viendo que no saben si son de allá o de aquí. Y va a estar plasmado en la película Sangre por Sangre. Esta película que tiene esa interrogante. ¿Qué pasa cuando todos esos muchachos empiezan a tomar, pues queriéndose identificar con la problemática del país, pero que también tienen que ir en cierta forma pues involucrándose en problemas tanto de delincuencia como de que sean pandilleros, como toda esa tribu urbana que va a ir absorbiendo poco a poco a esos hijos, en los que se van a ver ellos confundidos entre ser mexicanos o ser norteamericanos, porque ni los aceptan allá, ni los aceptan acá, pero lo peor es cuando no los acepta ni la misma familia, ¿sí? Cuando un hijo de uno de los que se van de los emigrantes se convierte en pocho, se convierte en americano, y que los mexicanos tampoco aceptan a ese familiar, y ahí se van a ir tejiendo toda esta trama para que resurja pues esta película, que está muy bien hecha, porque aquí habla de ese conflicto de que tiene estas personas. Es la vida de esos pandilleros, de esas tribus urbanas, como les digo, que repercuten en esta película en dos hermanos y un primo que van a parar en lados opuestos de la ley, porque unos se convierten en delincuentes y otros se convierten en policías, y que se van a tener que, el policía va a tener que detener a su primo, porque su primo está del lado contrario. Y aquí va a ir saliendo todo esto que vamos a ir analizando, porque fíjense qué curioso está todo esto. Está que aquí va a empezar a haber una cosa que a veces el ser humano, pues eso cuando se confunde, cuando dice, ¿cómo puedo yo decidir una situación en la cual no estoy clara? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? Sangre por Sangre es una película que se filmó en 1993 y que refleja toda esa situación que hoy en día se vive en las penitenciarías en todo el mundo. La historia trata acerca de esos tres primos que yo les comento, que viven con un hermano familiarizado con la violencia de todas las bandas del este de Los Ángeles. Sus vidas viven en caminos diferentes, pero siempre van a estar entrelazados en sí. Milcol es el padre anglosajón y la madre es mexicana. Después de tener problemas con su padre, vuelve ella a su casa, la cual vive con su tía Dolores y su primo Paco y Cruz. Michael, que quiere unirse a una banda de su primo, los Vatos Locos, pues él ha vivido acomplejado por no sentirse aceptado entre la raza de su barrio por el color de su piel, porque como les comento, pues él es blanco. Desde el punto de vista que vale la pena destacar el tema de la genética. La película habla de tres hombres unidos por una banda callejera, donde no hacían más que vagar y buscar problemas, los cuales tenían lazos genéticos, dos hermanos y un primo materno. Se dice que la criminalidad y la drogadicción vive en los genes, y por lo menos en esta película podemos ver
que con una buena corrección a tiempo no tiene gran influencia la genética, ya que uno se convierte en policía después de haber estado en la marina, otro se inclina a las drogas por mucho tiempo y después lo supera, y finalmente el primo parece ser el más tranquilo y el más sensato de los tres. Fue el que se perdió en el mundo de la corrupción, el asesinato, por un mayor condena de vivir el resto de su vida en eso. Aquí, en una de las escenas, va a haber una fiesta en la cual se van a meter unos pandilleros, y pues uno de los primos sale a defenderlo y pues lo agreden, lo golpean y lo dejan inválido. Pero él es un artista del muralismo. Ya hicimos un video acerca del muralismo y acerca también de esta película de Sangre por Sangre. Pues él es el que va a destacar en toda la película, porque aquí Candelario, porque aquí él es el virtuoso en el diseño del graffiti, ¿sí? Y aquí va a plasmarse todo este análisis que estamos haciendo. Y la banda siguió tocando, reflexión sobre la denominación Y de la banda siguió tocando con el sentido de la película, que va a identificar y determinar todo el contexto político, económico y social que aparece en esta película, y que influye decisivamente en las producciones científicas, teniendo en cuenta que la perspectiva ideológica sobre las ciencias va a analizar las posiciones del grupo científico de todo esto que se va viendo aquí, porque aquí se va a ir catalogando qué tan equivocado. En agosto del 2013, el análisis de la película Sangre por Sangre, un poeta, James Conte, esta película habla de este análisis que se le va a hacer a esta película sobre el racismo, sobre el color de la piel, sobre la nacionalidad, pero sobre todo de cómo queda estigmatizado, cómo queda grabado una familia por un acontecimiento, porque cuando este muchacho que yo les comento lo agreden, él va a quedar inválido y él va a tener que hacer uso de la morfina, y uno de sus primitos chicos, tratando de imitarlo, se va a inyectar, se va a tomar una sobredosis porque no sabe calcular y va a morir, y la familia automáticamente lo va a culpar a él, aun siendo que él la ingería pues por los dolores que tenía y también por cuestiones psicológicas que él tenía que superar al verse ya inválido por el golpe que sufrió por la banda. Pues espero les llame la atención porque está muy ilustrativa, enseña realmente la ideología de toda esa gente que nace del otro lado, en Estados Unidos, y que llega un momento que no es de allá ni de aquí. Pues que pasen un buen día y nos veremos en el próximo video.